Bueno, cuando me llegó la noticia de documental, la posibilidad de un documental, una entrevista, me quedé pensando en, bueno, cuántos estábamos que podíamos hablar de esta historia, pero ante tiempos tan aciagos me invadió una preocupación, ¿no? ¿Qué íbamos a relatar y qué íbamos a relatar? ¿Por qué digo esto? Porque el riesgo es convertirlo en una tradición, ¿no? O sea, que no tenga ni valor testimonial ni de transmisión. Tengo que comenzar deseando feliz día. Hola, bueno, mi nombre es Cristina Solano y me parece excelente esta idea y me encantaría poder aportar con algo de nuestra historia. Bueno, yo me recibí en 1980, ya da como vértigo decirlo. Y o sea que ingreso a la facultad en el 75, un año que fue muy extraño, digamos, teniendo 17 años sobre todo. Y luego, bueno, el golpe de Estado, una facultad, digamos, en la que, digamos, nos sostuvimos fundamentalmente entre los compañeros. Claro, hablar un poco cuál fue mi vínculo, mi primer contacto con la Asociación de Psicólogos de Rosario. En realidad comienza en el año 73, cuando me invitan, yo era el presidente del centro, en ese momento del CEFIL, era el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, y me invitan a una asamblea que hacían los psicólogos en la calle San Juan, bien no recuerdo la calle, creo que era la calle San Juan, un local muy chiquito que tenía la asociación, y en realidad en ese local había unos 30, 40 psicólogos, y se comenzó a discutir lo que tenía que ver con la colegiación. En las conmemoraciones como esta se pone en juego de qué piensa uno que es la memoria, ¿no? Y qué es la memoria social. Entonces, no está bueno, como decía, transmitir tradiciones y anécdotas, sino ponerlas a jugar o transmitir aquellas cosas que yo creo que siguen vigentes como tensiones. En algunos aspectos hemos avanzado y acumulado, y en otros hoy estamos en riesgo de retroceso, por eso vale la pena recordarlo, ¿no? ¿Por qué el Día del Psicólogo, el día 13? La más reciente y más en la que yo creo, digamos, es que el 13 de octubre se constituye la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en un momento muy difícil para todos los argentinos, porque fue en el año 78. También hay quien dice que viene de lo que fue un antecedente de la Organización Nacional de los Psicólogos, que se llamó COPRA. Cuando me recibo, de alguna manera había como una pregunta, digamos, respecto de qué sería ejercer la profesión. Nada de lo que habíamos transitado en la facultad nos daba una perspectiva de eso. Yo no podía creer que fuera eso. Y de alguna manera esa perspectiva yo la fui adquiriendo en, digamos, los encuentros con colegas. Previo a la inclusión en el colegio, en lo que era en ese momento la Asociación de Psicólogos, nosotros hicimos una actividad muy intensa en los hospitales municipales, provinciales y hasta nacionales que todavía quedaban. Entonces me quedé pensando que el significante que nos marcó, como está en muchos escritos y en nuestra historia, es la interhospitalaria. Y eso no es una insistencia en el pasado, eso es una cosa de actualidad. Bueno, y ahí empieza a aparecer la interhospitalaria, ¿no? Da lugar, digamos, esas discusiones, y ahí también confluyen distintos grupos de personas, ¿no? Gente que había estado en cierto exilio interno, o en las instituciones, pero muy, digamos, soportando, gente que, como nosotros, que recién se iniciaba en la práctica, gente que venía de una práctica política y que había estado, digamos, y que lo gremial le posibilitaba volver a hablar de algo y a poder ubicar lo político en un lugar, digamos, y poder pensar una lucha desde allí, fundamentalmente porque lo que ponía en cuestión era el tema de la práctica del psicólogo en lo público.
porque acá hay que aclarar una cuestión, que si, digamos, si uno se para en esa historia de la interhospitalaria, no puede mirar hoy una escisión de lo público y lo privado. Cuando creo que la gestión está en ese camino, ¿no? de poder leer lo privado justamente como parte del interés público. Reunió a algunas asociaciones de base, entre las cuales estaba Rosario, por supuesto, la Asociación de Psicólogos de Rosario, más la de Capital Federal, más la de La Plata, Córdoba, Piedma, no había más. Aún con riesgos de represión, como había en ese momento, se corta la calle del Hospital Carrasco a partir de que se hace efectiva esta prohibición de la autonomía de los profesionales sí para evitar las prácticas, en este caso en políticas públicas, en un hospital general. En el 66 es el golpe de Onganía y bueno, por un lado se cierra, digámoslo realmente, lo que para mí fue una de las épocas doradas de la Universidad Argentina. Y saca un decreto ley, que es el 11723, donde pone a los psicólogos como auxiliares de la medicina. Al ponernos como auxiliares de la medicina, afecta precisamente las cosas básicas que se proponía la asociación, a 4 años de haber sido creada. En el 80, bueno, la resolución General Amadeo, que por ahí seguramente alguien ha hablado de esto, produjo una convocatoria que para nosotros, bueno, fue importante porque nos permitió empezar a escuchar a personas que estaban trabajando, a personas que de alguna manera habían estado bastante exiliadas, digamos, internamente, a cuestionar, digamos, el lugar que teníamos como psicólogos, que nos daba, digamos, esa resolución como psicólogos. Y allí, bueno, fue empezar a escuchar fundamentalmente a gente que venía trabajando en instituciones públicas. Yo formaba parte del grupo de trabajadores del Hospital de Niños Víctor J. Vilera. Compañeros del Clemente Álvarez, del Carrasco, del Provincial, del Psiquiátrico, todos nos uníamos en función de empezar a jerarquizar esta cuestión de la salud mental y hasta del psicoanálisis en los hospitales. Esta resolución ponía sobre el tapete un temor que ya venía produciéndose respecto de la autoridad del psiquiatra sobre el trabajo del psicólogo. Entonces esto, digamos, fue el encuentro con Iris, con Ignacio Sáenz, con la negra Cristina, y con muchos otros, digamos, ¿no? Que de alguna manera en esta discusión empezaron a ubicar, digamos, por qué no esa resolución, empezaba a ubicar de qué práctica se trataba. Al psicólogo se lo concebía no como un egresado para que fuese docente o profesor o investigador, sino se lo concebía como un trabajador específico, especializado, en este caso en las cuestiones de la psicología, para realizar su práctica con el malestar, tanto a nivel del sujeto como a nivel del lazo social, en la salud, en la educación, en el campo jurídico, en lo comunitario. Desde la formación de grado viene esto. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que no se nos pase. En esa época eran muy pocos psicólogos rentados, creo que nos llegaban a 6 o 7 psicólogos rentados en toda la ciudad. Bueno, inicialmente comenzamos con toda una cuestión de defensa gremial, éramos 4 o 5. En esos 4 o 5 estaban Iris Valles, Cristina Solano, después se incorporó Silvia Grande y Armando Coll. Para mí fue una marca muy importante, y creo que por eso después también fui docente, porque a mí me permitió pensar que lo gremial no está disociado de la formación. Cuando concluye la dictadura, la asociación existía en forma pequeña, yo casi no tenía referencias de ella,
y nos propusimos que era un lugar que había que conquistar. A pesar del clima de horror en que vivíamos, algo pasaba en los hospitales que pudimos trabajar desde lo profesional, desde lo gremial, en forma colectiva. En ese momento nuestra pregunta era por las prácticas y cómo habitar las instituciones, que creo que son las cosas que nos siguen marcando en nuestras construcciones actuales, ¿no? Y no hacemos política, ¿cómo hacemos defensa gremial y cómo hacemos defensa de la profesión? Todos éramos militantes, por otra parte. Veníamos de la militancia estudiantil, gremial, barrial. ¿Cuál es la característica principal? Y es que generalmente estos acontecimientos se pueden dar solo en el marco de la construcción de ciertos colectivos, ¿no? Que nosotros como colegas, como profesionales jóvenes, militáramos en los hospitales, militáramos por la asociación, era un acto heroico. Nos jugábamos la vida también ahí. Estaba como objetivo estratégico la gestiones para obtener una ley del ejercicio profesional de la psicología y la creación del colegio. Creo que el colegio cristaliza su interior como una etapa diferente a la de la asociación. Ahí hay una ganancia en relación a la legalidad de la profesión. Hubo también ciertas crisis. Nos incluimos posteriormente como en la concurrencia en el Hospital Carrasco. Bueno, ahí ya, digamos, se va dando otra historia. Pero en lo institucional, eso nos produjo una afiliación con la Asociación de Psicólogos. O sea, nos da, yo por primera vez me encontraba, digamos, pudiendo pensar que ser psicólogo podía ser algo interesante. Hicimos la primera declaración política que hubo en la Asociación de Psicólogos de Rosario, que la leí yo junto con estos compañeros que denuncié anteriormente, que era que nos oponíamos a la cuestión de los militares en el gobierno y que nos estaban llevando a una guerra como era la guerra de Malvinas. Ni colegas con los que discutir, ni supervisión, ni demasiado material para leer. La nuestra era una situación absolutamente inédita. Tampoco era tan fácil recurrir a bibliotecas o lugares de estudio. No. A ver, es difícil para los jóvenes imaginar lo que fue la dictadura, pero fue una noche oscura, profunda, con miedo y silencio. Nos acompañaban en las discusiones, incluso hubo jornadas en donde nos reuníamos todo el día sábado en la asociación, y nos acompañaban y había una fuerte interlocución sobre esto. Liliana Baños, que nos acompañó y nos sigue acompañando, pensando y repensando una y otra vez el psicoanálisis, las políticas públicas, etc. Pero también Luis Junípero, Carlos Curi, Eduardo Asato y Alberto Ascolani, que en esos momentos nos plantea, digamos, fundamentalmente la dimensión, o sea, como si el avance máximo hubiese sido pensar en torno a una práctica del psicólogo en la cuestión de la grupalidad, como incluyendo lo social, y él nos abre y nos interpela respecto a lo institucional, esta otra dimensión. En el Hospital Carrasco querían armar una morgue de lujo, que finalmente la armaron, la calle 3 de Febrero y Avellaneda, y no teníamos para gas, el hospital estaba en condiciones tremendas, y comenzamos a trabajar con los médicos y demás, y paramos el hospital. Bueno, ergo que ocurrió, me echaron a mí y también echaron a otras dos compañeras que estaban trabajaban ad honorem, que eran Silvia Grande y Silvia Trócoli. Y entonces ahí se produce una movilización, la primera que se produce al finales de la dictadura, en la cual los psicólogos se reunieron en la puerta del hospital, se logró que vinieran los medios. Hicimos un movimiento muy, muy interesante, pero ya estábamos sobre los finales de la dictadura. Entonces las cosas, digamos, en algún sentido habían cambiado y las condiciones dentro de la asociación también habían cambiado. Y esa situación llevó a que se armara una asamblea en la Sociedad Helénica, en la calle Mendoza. Fue una asamblea muy masiva, éramos como 80, 90, y era producto de que nos habían echado a nosotros y no habíamos tenido el apoyo de la asociación.
en esa misma asamblea renuncia a toda la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de Rosario y bueno, se nombró una nueva comisión en la cual la encabezó Antonio Gentile y todos los que estábamos en la interhospitalaria fuimos miembros de esa asociación. Con esa asociación comenzamos a transitar ya todo un proceso junto con FEPRA, la Federación de Psicólogos de la República Argentina. Empezamos a tramitar el tema del colegio, de la colegiación. La idea era apuntar y presionar para que tuviéramos colegiación. Como no lo podíamos hacer abiertamente, porque todavía estaba la dictadura, armábamos jornadas, congresos en distintas provincias. Y andábamos por las provincias, llegando por las provincias, pidiendo que se nos tuviera en cuenta que era una carrera mayor y que tenía que ser colegiada y tener la ley de ejercicio. Y ahí surgió una consigna muy importante, muy linda, que decía hacer legal lo legítimo. Y esto de hacer legal lo legítimo era decir, algo que evidentemente estamos haciendo, el Estado nos prepara, somos una carrera mayor, una carrera de 5 años, sí o sí tenemos que tener ley de ejercicio y tenemos que avanzar a romper con las incumbencias que todavía teníamos, las incumbencias de Llerena Amadeo, que era un ministro de Educación de la dictadura. Era una lucha gremial, pero una lucha gremial que, digamos, iba por más en relación a que no podíamos pensar en legitimar nuestra práctica si no podíamos ubicar con qué conceptos le estábamos pensando. Y eso abría otro campo y abría ya desde muy tempranamente la posibilidad de recuperar la facultad. Yo creo que nosotros expresamos otro momento de conciencia, logramos un modo de funcionamiento que estaba propiciado o estaba de algún modo favorecido por el momento histórico. Había pasado Malvinas, entre otros detalles, 81, y estamos hablando del 83 donde los aires de la democracia se sentían cerca y donde en todo caso teníamos toda el furor y la valentía como para llevar adelante esta reivindicación. O sea, fue un movimiento muy interesante que todo finalmente y fue avanzando cada vez más creciendo con mayor presencia y de pronto, bueno, irrumpe la democracia, se da el gobierno democrático de Alfonsín, se tratan las incumbencias y por primera vez tenemos las 20 incumbencias que nunca habíamos tenido ese reconocimiento en nuestra historia desde la creación de la primera carrera en nuestra universidad, en la Universidad Nacional del Litoral, que era en ese momento, y ahora UNR, y teníamos la libertad de poder ejercer la profesión como carrera mayor que éramos. Y tuvimos ley de ejercicio profesional y ley de colegiación. Teníamos conciencia que la ley tenía que salir en los primeros momentos, porque después iba a haber lío, y teníamos que sacarla en los primeros momentos de la democracia. Y fue una decisión oportuna, porque estuvieron todos de acuerdo. Incluso, te decía, el presidente de la Comisión de Salud dice, bueno, esto es un contragolpe a las dictaduras que tantos daños le ha hecho a los psicólogos. Ninguno de las bancadas dudó en apoyarnos. Fue por unanimidad y lo presentó a la bancada peronista de la provincia. Que es un síntoma de nuestra historia y quiero traer su voz a esto, que es la historia de Norberto Bossi, ¿no? Si no es psicólogo, pero sin él la historia no está dicha. Fue toda una locución muy linda que se hizo y estábamos arriba en la grada del Parlamento Provincial y afuera había montones de psicólogos y fue un lindo festejo y realmente, bueno, conseguimos que la Asociación de Psicólogos de Rosario se transformara en el colegio profesional de primera y segunda circunscripción. El día que fuimos a disputar a Santa Fe, a pelear al Congreso para ganar, y ganamos. Yo decía, no podemos ir sin nosotros las compañeras. Y ver el anfiteatro del Senado lleno de carteles, con carteles recordando a Beatriz Perocio, que estuviera presente allí, la movilización previa. Solicitamos a la comisión directiva la posibilidad de armar una comisión de derechos humanos y salud mental.
que fue la primera en el país. Pero me parece que no es un hecho menor que en los años, principios del 84, fines del 83, ya los psicólogos nos hubiésemos planteado dentro de nuestra asociación gremial una comisión de derechos humanos. Si uno mira esa historia y uno piensa que tuvo distintos escenarios después, estuvo todo lleno de tensiones, obviamente, en la construcción, creo que hemos logrado sostener un eje fuerte, que sí es la defensa de la ley de salud mental y el campo de los derechos humanos. Y decidimos que si realmente habíamos llegado allí con luchas como la que habíamos dado en los hospitales, y que era la defensa de lo gremial y defensa del ejercicio de la profesión, tenían que seguir juntas. Y hoy nuestro colegio tiene una ley de ejercicio profesional en el cual no solamente hace el control de la matrícula, sino también la defensa de los intereses gremiales como tenemos como profesión. Era casi como una deuda, era como si estuviéramos luchando por algo del psicoanálisis, iba mucho más allá que esa articulación, era algo que nos debíamos históricamente, ¿no? El colegio es como, de algún modo, el heredero, no solo de esa institución, sino el heredero de esa historia de mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucha dedicación, de un grupo excepcional, de compañeros que excepcional porque siempre, bueno, trabajamos muchísimo. Y una necesidad social se define en relación al paradigma de los derechos humanos, se construyen como problema y se construyen colectivamente. Eso es lo que define lo que se podría aproximar a un horizonte de lo que uno pugna por establecer como bien social. En este caso sería qué ética nos habita y qué prácticas proponemos y qué condiciones laborales son necesarias en la práctica del campo de la salud mental, ¿no? Bueno, seguramente dentro del colegio todo esto se tensiona, ¿no? Está habitado por todo esto. La lucha en democracia creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con avanzar sobre estas cuestiones en las instituciones, pero ahí no termina esto, ahí empieza. Hermano, lo hicimos en el 83, no es joder, éramos valientes. Tiene que destacarse esa historia, no como un mérito mío, de todos. Lo que está en juego hoy es un gran compromiso, creo yo, para quienes gestionan y conducen instituciones, es qué ideales impulsan y qué ficción de futuro podemos transmitir hoy. Si nosotros nos quedamos solamente en la pelea de nuestras condiciones laborales y no sumamos algo de esto, y volvemos a repetir estas viejas divisiones que yo creo que no deberían ser tales, ¿no? Pareciera que estamos los gremiales y los inteligentes, y no es así.